Sean todos bienvenidos en esta noche. Gracias por aceptar la invitación de estar con nosotros. Y vamos a ir a la palabra. Amén. Gloria al Señor. Padre, gracias porque tu infinito amor está con nosotros. Gracias por este tiempo tan lindo en tu presencia, adorándote, Señor, diciéndote: a tus pies es el mejor lugar. También diciéndote, Señor, que tú estás en el trono, donde reconocemos, Señor, que tú eres el único que merece toda la gloria y la honra. Señor, te alabo y te bendigo por cada persona que está en este lugar y que tiene su corazón dispuesto para ti. Te quiero pedir, Señor, que en esta hora, en esta noche, Señor, seas tú hablando a nuestra vida y a nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea, Padre Celestial, trayendo una respuesta a nuestro ser. Ayúdanos porque, Señor, conoces el corazón de todos los que estamos aquí. Y quiero invitarle que un momentico ore por su petición, por la petición que usted tiene. Si es una persona, si es un familiar, si es un trabajo, cualquiera que sea su petición en esta noche, coloquémosla delante de Dios y nos unimos a orar por esa petición. Que tú puedas cerrar tus ojos para concentrarte y decirle: Señor, yo vine, Padre Celestial, a este lugar porque yo creo que tú puedes hacer algo en esta situación. Y dile cuál. Porque el Señor va a hacer milagros. El Señor va a hacer grandes cosas en tu familia. El Señor va a hacer grandes cosas en tus manos, en tu vida. Pero hoy necesita de ti que te acerques a pedirle. Señor, nos acercamos sabiendo de que tú tienes el poder para hacerlo. Ministra este lugar, Señor, y que tu palabra nos hable, porque solo tú eres fiel y eres bondadoso, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a que podamos, Padre Santo, estar más unidos a ti. Y esa petición la colocamos delante de ti y descansamos, porque tú tienes el control. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Muy bien. Causaba emoción los primeros días de colegio. Mucha emoción. Porque los profesores acostumbraban a hacer algo. Y era elegir monitor de la clase. ¿Alguno de los que está aquí fue monitor de alguna clase cuando estudió? ¿Sí o no? Levante la mano el que fue monitor. ¿Cómo le fue? Yo recuerdo que llegaba uno allá al colegio y entonces el profesor, la profesora decían: bueno, vamos a elegir el monitor de la clase del año. Entonces algunos decían: ¿quién se quiere postular? ¿Cierto? Y entonces algunos levantaban la mano. Yo casi no era de esos, pero por allá alguna vez levanté la mano y saqué un voto, el mío. Nadie más votó por mí. Sí, y yo le quiero preguntar: ¿usted ha sido elegido para algún cargo, para algún puesto donde le haya tocado sufrirla? Hablaba esta semana con alguien que trabaja en la Universidad Nacional y me decía: pastor, en la universidad hay cargos tan buenos y tan altos y tan bien remunerados que a ese cargo se presentan 3,000 personas y solo seleccionan. Uno decía: tremendo, ¿no? Tremendo eso. Estos hace como más o menos 20 días, para la gloria de Dios, a una prima mía, ella trabaja con el ejército militar, trabaja con el ejército aquí en Colombia y por la gracia de Dios se presentaron no sé cuántas aspirantes a un cargo, algo para la escuela de cadetes, no tengo muy en claro. Pero sé que se presentó y para la gloria de Dios ella salió elegida de entre 1,500. Y la familia la felicitaba y subían fotos y por ahí salió por noticias, salió también por Twitter y por las redes sociales. Y para uno que no lo conoce nadie, pues es un orgullo que al menos un familiar de uno salga por televisión, ¿cierto que sí? Entonces uno decía: gloria a Dios, fue elegida, elegida. Y usted preguntará: ¿por qué el pastor nos habla de eso? Porque tengo que contarle que en la Biblia Dios elige. Dios elige. Y el hecho de que usted esté aquí sentado es porque usted ha sido elegido. Mira el que está a su lado y dígale: usted fue elegido por Dios. Usted fue elegido por Dios. Elegidos, elegidos. Y los elegidos, bien sea para un cargo natural o un cargo celestial, tienen dos características. Dos características. La primera de ellas, que no es fácil ser elegido. Es la primera, no es fácil.
Y la segunda característica de los elegidos es que se gozan de grandes privilegios cuando se es ¿qué? Elegido. Recuerdo también al personero de mi grado 10º, cuando lo escogieron en el colegio. Un muchacho que pues tristemente era el que más mal iba, yo creo que en el colegio. No le estoy mintiendo. Y lo eligieron. Yo no voté por él, aclaro. Pero lo eligieron y este muchacho gozaba de privilegios que causaban más bien enojo, ¿sí? Porque no era buen estudiante, pero por haber ganado, pues gozaba de unos privilegios que uno decía, pues no, uno que es buen estudiante no. Goza de buenos privilegios. Y en la Biblia yo encuentro a Dios eligiendo reyes, eligiendo sacerdotes, eligiendo profetas, pero sobre todo eligiendo a su pueblo. Amén. Siendo elegidos. Y el título de la enseñanza el día de hoy es Elegidos por Dios. ¿Cuál es el título de la enseñanza? Hace ya una semana atrás terminábamos una serie que habíamos iniciado ya hacía como un mes. Una serie preciosa. Si usted se la perdió, le invito a que la pueda buscar en YouTube o la pueda buscar en Facebook. Síganos como Misión Vida Asambleas de Dios. Sede Bosa. También saludamos a nuestros amigos allí en las redes sociales que nos están viendo a esta hora y que usted pueda también seguirnos allí y pueda disfrutar de toda la serie que vimos. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba la serie que vimos? ¡Ah! Se salvaron. ¿Cuál es? ¿Promesa de qué? De restauración. Fueron 6 mensajes, ¿cierto? Fueron 6 mensajes de esa serie y hoy vamos a iniciar una nueva. Así que si usted vino hoy, ya queda comprometido para que venga todos los miércoles y no se pierda la serie. Amén. La serie de hoy, que vamos a iniciar con la primera parte, se titula Elegidos por Dios. ¿Cómo se titula? Prométame que no se le va a olvidar. No se le vaya a olvidar. Elegidos por Dios, hoy parte 1. ¿Bien? Elegidos por Dios. Ser elegido es algo hermoso. Ser elegido se siente un gozo, una alegría en el corazón cuando te eligen a ti por ser bueno en algo. Cuando te eligen a ti, te premian. Algunas empresas acostumbran a el mejor empleado del año y eligen a uno de muchos. ¿Y cómo se siente esa persona? Esta semana hablaba con una amiga que trabaja es promotora. Ella es promotora y trabaja por las veredas, ayudando a familias de bajos recursos, programas del gobierno. Y me contaba y me decía, Jason, me llamó mi jefe y pensé que era para vaciarme, pero no, me llamó para decirme que entre todos los que trabajamos fui elegida la mejor en este mes. ¡Ah! ¡Qué alegría!, ¿cierto? Ser elegido es una bendición. Imagínese qué debe sentir un ser humano si es Dios quien lo elige. Debe ser una alegría. Y cuando hablamos de elección, estamos hablando específicamente para ocupar un cargo ¿de qué? De privilegio. Porque le tengo que decir de antemano para esta serie que el ser elegidos por Dios es para que ocupes cargos de bendición. Es para que ocupes lugares que solo están reservados para ti y que nadie más cabe sino solo tú cabes ahí. Esos cargos no solo son terrenales, sino también celestiales. ¿A cuántos nos ha pasado que nadie daba un peso por nosotros? Por mí nadie daba un peso. Si yo le contara, siempre les he dicho y no les he contado, algún día les contaré mi testimonio. Un muchacho del campo, un muchacho a trabajar en el campo, con sus manos embarradas, etcétera, etcétera. ¿Quién diría que alguien me daría una oportunidad para servir al Señor y que este sería el lugar donde Dios me colocaría como pastor? ¿Un muchacho? Sí, y si Dios hizo eso conmigo, también a usted lo ha elegido para lugares grandes y poderosos. La pregunta es, ¿usted sí lo cree? No crea, y aprovecho para decirle esto, no crea que Dios lo ha escogido a usted o lo ha elegido para que sufra. Dios a usted no lo eligió para que ocupe un lugar de traición. Porque tristemente muchos de nuestros cristianos en este momento están ocupando lugares de crisis, lugares de llanto, lugares de sufrimiento y creen que ese es su lugar y no, señores. Y para eso quiero por favor que usted me acompañe a la palabra del Señor, porque vamos a estar estudiando un libro que me encanta.
Uno de los libros más hermosos de la palabra. Todos son hermosos, pero este es hermosísimo, porque nos cuenta la historia de grandes hombres de Dios que sé que usted ha escuchado hablar. Un hombre, específicamente vamos a estar leyendo, un hombre que fue elegido por Dios para grandes cosas, pero vivió otras. Entonces quiero invitarle a que por favor usted me acompañe al primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 1. Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 1. Amén. Ya contamos aquí con algunas cosas, gloria al Señor, porque podemos contar con algunos apoyos, pero traiga su Biblia. Amén. Tiene que traer la Biblia. Muy bien. Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 1. Y en estos textos que vamos a leer a continuación, quiero que usted le coloque mucha atención, porque antes de leer quiero contarle lo siguiente. Vamos a estar hablando de un hombre llamado Salomón. ¿De quién vamos a estar hablando? De Salomón. ¿Ha escuchado usted algunas cosas del rey Salomón? ¿Sabe quién era el rey Salomón? El rey Salomón fue uno de los personajes principales, por llamarlo de alguna manera, o uno de los personajes más relevantes del Antiguo Testamento, que se nos dice la Biblia que fue elegido por Dios para ser rey. ¿Para ser qué? Rey de su pueblo. Y dice la palabra del Señor que este hombre hizo grandes cosas para Dios, pero también cometió grandes brutalidades. Tengo que decírselo. Y la idea es que en esta serie que vamos a empezar el día de hoy, usted y yo podamos encontrar esos detalles, podamos ver esos principios específicamente que vivió este hombre al ser elegido por Dios. Por eso quiero pedirle que usted no se vaya a desconectar de este texto. Y quiero, antes de leer, porque la idea es que podamos leer, pero ahorita, quiero contarle algunas cosas interesantes para prepararlo para la lectura. Lo primero que le quiero contar es que el primer libro de Reyes va empezando con la terminación del reinado de David. ¿Quién era David? El papá del rey Salomón. Él era el papá. Y el primer libro de Reyes comienza contándonos cómo ya David está viejito y cómo ya David va en descenso, en salud, en vida, y por lo tanto tiene que dejar un sucesor como rey. En este caso, su hijo Salomón. Y es entonces el primer libro de Reyes que comienza a contarnos cómo fue la elección, cómo fue que Dios elige a Salomón como rey, cómo es que el Señor hace grandes cosas con él, y principalmente, ahorita le voy a decir cuál específicamente, pero quiero decirle que había un propósito de parte del Señor con haber elegido a Salomón. Y para aplicación nuestra, el que Dios te haya elegido a ti, el que tú estés sentado aquí y estés escuchando este mensaje, ya indica que tú fuiste elegido por Dios. Y la razón por la cual Dios te eligió a ti y estás aquí sentado es porque Dios tiene un propósito grande y poderoso contigo. La pregunta es, ¿usted sí cree que eso puede ser posible? ¿Por qué le pregunto esto? Porque es que lo que a veces impide que los propósitos de Dios se cumplan es nuestra incredulidad. Un propósito tiene Dios con usted y la Biblia no lo muestra. Dios le ha prometido en los libros de Samuel, que son los que están antes de estos, le promete a David que va a venir un Mesías, hablando de Jesucristo, y por lo tanto Salomón se encuentra dentro de esa línea, escúcheme, dentro de esa línea de personas escogidas para que un día naciera ¿quién? Jesucristo. ¿Usted le hubiese gustado haber pertenecido al linaje o al árbol genealógico de los que iban a participar en la historia para que Jesucristo naciera? Dice la Biblia en Mateo capítulo 1 y comienza a contar la genealogía, ¿no? En el principio entonces Adán, luego de Adán Set, luego así, luego ya no me lo sé, solo los nombro, usted lea la casa. Y comienza a hablar y a nombrar todos los descendientes hasta Jesús. Qué rico que hubiese dicho por allá, y después de este nació Jason, ¿sí? Y Jason está dentro de la genealogía de los que fueron apartados para que Jesús naciera. ¡Oh, qué lindo! No lo hubiese, por alguna razón nosotros no nacimos en esa época, ¿cierto que sí? Ok, pero había un propósito grande con que el Señor eligiera a este hombre. Y dentro de lo que vamos a leer a continuación, ya vamos a leer, hay algunas circunstancias que fueron las que rodearon la elección de Salomón. Circunstancias que no fueron fáciles, porque le tengo que decir algo. Cuando Dios elige a una persona,
muchas cosas pasan a su alrededor. Cuando Dios elige a una persona, muchas cosas comienzan a pasar a su alrededor. Y en principio, la mayoría de cosas que pasan a su alrededor no son fáciles. ¿Le ha pasado a usted, y quiero que comience a pensarlo? ¿Le ha pasado a usted desde que comienza a venir a la iglesia, o desde que usted comienza a escuchar del Señor, o a orar, o a buscar de Dios, las cosas se le pusieron un poquito de para arriba? Como que se me levantaron en la casa, pastor. Como que las cosas me están saliendo no muy bien. Como que las cosas están echándose como para atrás, en vez de avanzar, como que, ¿sabe? Eso es un buen indicador de que usted ha sido ¿qué? Elegido. Elegido. Y por eso quiero que ahora sí podamos leer y encontremos las acciones de Dios cuando elige una persona. En estos textos que vamos a ver a continuación, vamos a ver algunas cosas que Dios hace, unas acciones, las cuales indican de que Dios a ti te ha ¿qué? Elegido. ¿Amén? ¿Está preparado? Por favor, lea conmigo. Muy bien, vamos a leer esta parte rápidamente. Usted me puede seguir allá en su Biblia, o si no en el telón podemos también leer. Dice así la palabra: cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no sé qué, no se calentaba. Siguiente versículo. Le dijeron por tanto a sus siervos: busquen para mí, señor el rey, una joven virgen. No pedía nada al rey, ¿no? Para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Mire esta historia. Versículo 3. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisac, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Amén. Versículo 5, seguimos. Vamos a leer hasta el versículo 10. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente, de a caballos, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joaidá, el profeta Natán, Simeí, Reí, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Y matando Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Sohelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervo del rey, pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. ¿A quién tampoco convidó? A Salomón, su hermano. Muy bien. Aquí está la primera acción de Dios cuando Dios nos elige. Lo primero que Dios hace es defender tu posición. ¿Qué es lo que hace Dios cuando te elige? Otra vez, ¿qué es lo que hace Dios cuando te elige? Defender tu posición. La Biblia nos enseña que la voluntad de Dios después de que David muriera era que ¿quién fuera el rey? Cuando yo pregunté eso, usted dice Salomón. ¿Listo? Ok. ¿Qué dice la Biblia que era el que Dios quería que reinara después de David? ¿Cómo sabe, mi hermano? Muy bien, muy buena respuesta. Salomón. Pero según el versículo 5, ¿quién tomó el reinado? Muy bien, ¿quién lo tomó? Adonías. Adonías. ¿Qué quería Dios? ¿Que lo tomara quién? Salomón. Pero ¿quién usurpó el lugar? Adonías. Y aquí está lo primero que Dios va a hacer cuando Dios te elige: defender tu ¿qué? Tu posición. Hay un lugar que Dios escogió para ti. Dios escogió el trono para Salomón. Pero ¿quién se levantó a robárselo? Adonías. ¿Sabe quién era Adonías? El hermano de sangre. El hermano de sangre. Y aquí está la primera circunstancia que comenzó a suceder cuando el viejo ya está muriendo, David.
¿Fue fácil que a Salomón lo eligieran como rey? No. Aunque era la voluntad de Dios, se levanta su propia familia. ¿Y quién fue el primero que se levantó? Su hermano Adonías. Le quiero decir, mi hermano, usted ha sido elegido por Dios, pero no le va a ser fácil. ¿Amén o no amén? ¿Va a ser fácil? No, posiblemente no. Pero le tengo una buena noticia: Dios va a defender tu posición. Por eso yo te quiero invitar, mujer, tú, que Dios te escogió para ser la señora de esa casa. Amén. Ese es el lugar que Dios te dio. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién le dio el Señor ese lugar? A usted. Y aunque quieran otras personas venir a usurpar tu lugar de señora en tu casa, Dios a ti te va a cuidar ese lugar. Si a ti Dios te reservó ese trabajo, ese cargo, Dios te va a cuidar ese lugar. Dios te lo va a cuidar. Si Dios te llamó a que le sirvieras, el lugar está ahí. El lugar está ahí. Y aunque se quieran levantar usurpadores, personas que nos quieran quitar el lugar que Dios quiere que nosotros tengamos, Dios va a defender nuestra posición. Pero escúcheme, hay varias cosas importantes y le tengo que decir, y me voy a adelantar un poquito para que usted siga viniendo. ¿Listo? Le tengo que decir que el rey Salomón comenzó así. Y por allá se atrevió a hacer una oración que deslumbró a Dios. Señor, pídeme lo que quieras. Y Salomón le dijo: Señor, yo lo único que te pido es sabiduría. Y Dios le dijo: uy, no me pidió ni riquezas ni mujeres, ni tampoco me pidió sus enemigos. Supo pedir, se echó un cabezazo. Y Salomón al principio iba como así, pero después empezó a descender. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero ¿a qué voy con esto? ¿A qué le quiero decir? Que el hecho de que Dios haya defendido el lugar que estaba reservado para Salomón es porque Salomón había empezado como bien. Y una de las mejores maneras para que usted motive a Dios que le guarde, que le cuide, que lo defienda, o que le defienda las bendiciones y los lugares que Dios tiene para usted, es que usted se porte bien con Él. Si usted se porta bien con Dios, créame que Dios a usted le va a respetar y le va a guardar las bendiciones que le tiene guardadas. Pero aquí en este texto, la palabra del Señor nos dice que hubo alguien que se levantó contra Salomón sin que él fuera todavía rey. Adonías, dice la palabra. Y dice la Biblia que este señor quiso proclamarse rey. Pero le tengo una mala noticia, señor Adonías. En el cielo ya había habido una votación y una elección. ¿Y quién era el rey según Dios? Salomón. Escúcheme, el hecho de que usted esté aquí sentado, el hecho de que Dios lo haya llamado, es porque en el cielo hubo una votación. Y en el cielo el nombre que salió en el papelito ganador, ¿cuál era el nombre? Ah, Sander, ¿no? ¿Cuál era el nombre ganador? El suyo, mi hermano. Y eso quiere decir que Dios a cada uno de nosotros nos tiene lugares reservados. ¿Usted se imagina de la mano de Dios a dónde Dios lo va a llevar? Y yo aquí quiero retarlo, porque le quiero decir una cosa. Tristemente, los hijos de Dios somos de muy mente corta y nos conformamos. Y usted y yo no nos podemos conformar, porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios muy grande y muy poderoso como para acostumbrarse a una vida de escaseces, a una vida de pocas cosas. Y no me refiero a lo material, me refiero a usted como persona. Una de las cosas que me gusta demasiado de trabajar con el pastor Carlos, con mi pastor, es que el pastor Carlos siempre está activo y siempre nos dice: vamos adelante, hay más, esto no es suficiente, chévere, pero, lo felicito, pero hay más. No se quede ahí, avance, vaya más allá, tal cosa. Y hasta se vuelve cansón. Pastor, perdóneme. Y hasta se vuelve cansón. Pero escúcheme, ¿sabe? Muchos nos hemos levantado porque hubo alguien que nos dijo que no nos conformáramos. Y a veces cuando uno hace eso en la iglesia, hágale que usted puede. Pero es que tal cosa. Escúcheme, hay lugares, tronos esperando por usted, y usted queriendo ser el empleado de la empresa cuando Dios quiere que usted sea el dueño. Yo creo que usted no escuchó lo que yo le dije. No se acostumbre a ser empleado. Sueñe más allá. ¿Usted cree que para Dios hay algo imposible?
Pastor, es que lo que yo hago no emprende, no levanta. Hay lugares de tronos para ti, si tan solo tú decides creerle a Dios y ser obediente. Yo siempre le digo a los jóvenes: muchachos, ustedes no se imaginan las cosas que Dios puede hacer con ustedes, las grandes cosas. Por eso las mayores tentaciones, los mayores caminos torcidos se encuentran cuando uno es joven. ¿Por qué razón? Porque si el enemigo te puede montar en un camino que te tuerza, te daña toda la vida y para siempre te la daña. Y entonces uno escucha a personas de ya cierta edad que han vivido, dicen: ay, si yo pudiera devolver el tiempo, no hubiera tomado esas decisiones. Escúchame, acá hay un joven que Dios le prometió ser rey, y aunque se levantó alguien a usurparle el lugar, Dios lo iba a defender, le iba a defender su posición. Dios te va a defender tu posición, pero tú necesitas comportarte como un hijo de Dios hoy. Le invito a que usted motive al Señor a comportarse bien. Le invito a que usted motive a Dios a que Dios le cuide y le reserve el puesto, aunque muchos estén detrás de él. ¿Amén o no amén? Muy bien. Y quiero ahora hablarle rápidamente un poquito de este hombre Adonías. Y quiero que usted, por favor, le quiero contar la historia rápidamente. Más adelante dice la Biblia que sí, él se autoproclamó rey y quiso usurpar el puesto, pero Dios lo quitó de ahí. Y quiero que usted note, por favor, el ejemplo de Adonías para que usted y yo no hagamos eso. Usted y yo no podemos hacer lo que Adonías hizo. Y quiero que por favor usted me ayudes, porfa, con el versículo 5. Y yo quiero que usted note, porque allí se nos comienza a contar quién es Adonías y por qué Dios no lo respaldó a él. Dice así la palabra del Señor. Entonces Adonías, hijo de Hagit, Seque. Y aquí hay varias razones por las cuales a él Dios no le cuidó el puesto, no lo respaldó como rey y lo quitó rápido. El reinado de Adonías duró horas. Porque si usted quiere lograr cosas por sus propios medios, escúcheme, no llega. Usted necesita la intervención de Dios en su vida. Y antes de seguir leyendo, le quiero contar que hace unos años hicimos un trabajo muy bonito con el pastor Carlos en algunos municipios de allá de La Vega y sus alrededores, en San Francisco, en Supatá, en La Vega, en los colegios, y le dábamos charlas a muchachos de 10º y 11 que estaban a punto de salir del colegio. ¿Y sabe qué es lo que los chinos más temen? ¿Quiere que le cuente? Temen no saber qué hacer cuando salgan. No saben a qué dedicarse. Ya estoy a puerta de salir, ¿y yo qué? ¿A qué me voy a dedicar? Entonces nosotros vimos pertinente hablarles de un proyecto de vida con muchas normas, con muchas cosas bonitas, pero uno de los elementos que nunca sacamos y que les hablamos a ellos fue Dios. Si usted los sueños que tiene los coloca con Dios y no se revela, escúcheme, usted va a llegar lejísimos en él. Y sabe, aquí hay algunas razones por las cuales Dios no respaldó a Adonías como rey y su reinado duró horas, y por eso el Señor colocó a Salomón, porque Adonías era un rebelde. ¿Qué era Adonías? ¿Usted cómo es? ¿Usted cómo se considera como hijo de Dios? Pastor, yo soy una belleza. ¿Seguro? ¿Sabe? Porque la rebeldía no va con Dios. Y qué bueno que acá conozco a algunos padres que están aquí. Qué bueno que vinieron. Qué bueno que vinieron. Porque este es un hijo malcriado. Y ahorita va a ver por qué. Pero la primera razón por la cual Dios no le cuidó la posición a Adonías, ni lo llevó, porque el que diga la Biblia que Adonías se rebeló y dijo: yo reinaré, él tenía un deseo en su corazón. ¿Cuál era el deseo de Adonías? ¿Ser qué? Ser rey. ¿Era malo el deseo? ¿No es malo? ¿Cuántos de los que están aquí quieren ser reyes? Señor, perdónanos por no tener fe. ¿Cuántos de los que están aquí quieren ser reyes? ¡Aleluya! ¿Cierto que sí? El deseo no es malo. ¿Cuántos de los que están aquí quieren ser dueños de su propia empresa? Eso no es malo. ¿Cuántos de los que están aquí no quieren ser empleados sino emplear? Eso es bueno. Eso está bien. Pero hay un elemento que te va a dañar esos sueños. ¿Cuál es? La rebeldía. Si tú eres rebelde con Dios, no vas a llegar lejos.
Te lo tengo que decir. Y una de las primeras cosas que Dios trata en una persona cuando le conoces eso, porque nosotros somos muy rebeldes. Somos rebeldes porque hacemos lo que se nos da la oportunidad de hacer. Somos rebeldes porque creemos que tenemos la razón. Somos rebeldes porque cuando necesitamos ayuda no la buscamos. Preferimos tragarnos las cosas y tener orgullo. Y sobre todo le pasa mucho a los hombres. Los hombres casi no buscan ayuda. Las que más vienen, pastor, mi matrimonio está mal, son las mujeres, no los hombres. Y yo le quiero decir, pídele a Dios y pídele que te muestre si en ti hay rebeldía. La rebeldía, la rebelión es división y es diabólica según la Biblia. Por eso tenga cuidado. Voy a avanzar rápido, ¿listo? Segunda razón por la cual Dios no respaldó a Adonías como rey. Primero, porque es rebelde. Segundo, mire, diciendo, yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que recorriesen delante de él. Ahí está la segunda razón por la cual Dios a él no lo respaldó. Y segundo, porque hizo su voluntad. ¿Qué es lo que hizo él? Y escúchame, el ser humano no sabe decidir. Los seres humanos no sabemos decidir. Por eso el libre albedrío que Dios te dio a ti es la capacidad de obedecer o desobedecer a Dios. Amén. Dios te dio la capacidad de que lo obedezcas o que lo desobedezcas, porque Dios en la tierra no tiene robots. Eso de que Dios controla mi vida, Dios te da la capacidad de que le creas y de que lo obedezcas. Pero si tú quieres desobedecer a Dios, lo puedes hacer. Porque Adán y Eva nos demostraron, como Adonías, que nosotros no tomamos buenas decisiones. Porque el ser humano no sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso la Biblia nos dice, Dios nos dice, Sander, que decir mentiras es malo, es pecado. ¿Por qué Dios nos dice eso? Porque sabemos. Y aún así sabiendo que está mal, ¿qué hacemos? ¿Sabe qué le digo yo? La segunda razón por la cual Dios no respaldó a Adonías. La tercera, versículo 6. Y quiero que usted note este versículo, por favor. ¿Y su padre qué hizo? Nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces esto? En otras versiones dice, y su padre nunca lo disciplinó. Padres que están aquí, ¿usted le quiere hacer el daño más grande a sus hijos? No les diga nada. Déjelos que hagan lo que ellos quieran y verá. Aquí, ese padre, ¿quién es? El viejo que se está muriendo en la cama con la jovencita que necesita que lo caliente. Eso dice la Biblia. David, con todos sus hijos, no fue buen padre, porque a este señor nunca le llamó la atención en nada. Levanta la mano a los papás. Papás que están aquí. ¿Sabe qué usa el texto? El texto dice, y su padre nunca le había entristecido. En otras palabras le está diciendo, y su padre nunca lo corrigió y lo puso triste. ¿Sabe qué dice la Biblia? A mí, yo no tengo hijos, pero a mí me conmociona leer textos donde Dios le exige a un padre. Dice la Biblia en el primer libro de Samuel, algo tremendo, mi hermano, y es lo siguiente. Dice la palabra del Señor allí que Dios le dijo a Samuel le dijo, ¿por qué estaba tan enojado con el sacerdote Elí? El sacerdote Elí tenía dos hijos, Ofni y Fines. Y le dijo a Samuel, estoy muy bravo con Elí porque Elí nunca ha sido un estorbo para sus hijos. Así dice la Biblia, estorbo. ¿Sabe qué es lo que espera Dios de los padres? Que cuando el chino está haciendo las cosas mal, lo corrijan. ¿Y sabe qué está diciendo esta palabra? Esta palabra está diciendo el que escribe, Reyes, el autor de Reyes está diciendo, en otras palabras, y más encima, David fue una alcahueta. ¿Usted quiere ver que sus hijos se vayan, y perdóneme la expresión que voy a usar, derechito al infierno? No los corrija y verá. Yo vengo de una familia campesina donde se hace lo que se dice papá. No sé cómo fue su crianza.
Con una mirada ya uno quedaba, ¿sí se acuerda? Así, ya uno finito caminaba. Pero sabe, hoy que soy un adulto, que no vivo con mis papás hace muchos años, les tengo que agradecer. Sí, les tengo que agradecer todas las pelas que me dieron, todas las regañadas, todos los llamados de atención, porque me pusieron triste, pero me hicieron un favor según la Biblia. Haga usted con sus hijos, malcríelos y verá que serán el más grande dolor de cabeza de su vida. Es triste ver hijos hoy en día que no obedecen a sus papás. Es muy triste ver eso. Y por eso Dios tenía una cita con usted hoy aquí en esta casa. Porque la segunda razón, y escúchenme, hijos, y todos somos hijos acá, hijos que están aquí, hijos, si usted quiere que Dios estropee sus planes y que usted no llegue lejos, no se deje corregir por sus papás y verá que no llega lejos. Es lo que está diciendo el versículo. Yo sé que en este mensaje no hay amenes, yo lo sé. Este hombre nunca había sido disciplinado, y es que en el versículo 5 es el versículo de un hombre caprichoso. Dice el versículo 5, dice, se reveló diciendo, yo reinaré. Es un hombre ¿qué? Caprichoso. Es un hombre arrogante. Es un hombre que está acostumbrado a que le den, a que todo lo que pide se lo entreguen. Y me parece tremendo que la Biblia diga que David nunca lo disciplinó. Nuestros hijos necesitan disciplina para que sean grandes personas. Otra vez, ¿listo? Nuestros hijos necesitan disciplina para que sean grandes personas. Si usted no disciplina a sus hijos, y algún día predicaremos de eso, pero escúcheme, a usted Dios, por ser padre, le va a pedir cuentas. Se las va a pedir. Ay, era para que mi niño no llorara. Pues esa excusa a Dios no le sirve. Y si usted muchas veces tiene que entristecer a sus hijos porque los tiene que corregir, hágalo, porque es por el bien de ellos. Porque usted puede estar siendo una alcahueta para que Dios no los ponga a ellos en tronos. Gracias por el amén que hubo por ahí. Si usted es papá o es mamá, usted está obligado a direccionar a sus hijos a que lleguen muy lejos. Y una de las cosas que eso va a permitir es que usted los entristezca de vez en cuando, porque los tiene que corregir. ¿Amén o no amén? Sigo rápidamente porque el tiempo se nos está yendo. Dice la Biblia que David no fue un buen padre con este hombre, con Adonías. Y sabe, le tengo que decir, de pronto cuántos de nosotros ya no vivimos con nuestros papás, porque hay un punto de la vida donde los hijos ya no se les puede castigar. Ya hay un punto de la vida donde ya no. Se les tiene que aconsejar. ¿Y cuántos de nosotros de pronto no recibimos una buena crianza de nuestros padres? ¿Cuántos de pronto de nosotros? Pero sabe, hoy que tú estás aquí, te tengo que decir que tienes un Padre eterno que sí te va a corregir. ¿Amén o no amén? Porque el Señor, si se tiene que quitar la correa de vez en cuando, lo va a hacer. ¿Amén? ¿Cuánto le vamos a sacar sonrisas a Dios? Y no la correa. Amén. Porque cuando el Señor se quita la correa, ¡ay, papá! Dijo el salmista, tus cuerdas de amor, mejor. Y no las cuerdas de dolor. ¿Amén o no amén? Por eso usted y yo estamos llamados, si ya no tienes a tus papás, estás llamado a que corrijas conductas que ellos te enseñaron o que ellos no te corrigieron y que están mal hoy y que posiblemente estamos replicando ahora como padres para nuestros hijos. No, es que a mí me criaron así. ¿Cuántos padres uno escucha así? Dijo un hombre de Dios un día, y se lo dejo a usted, que es papá. Amén. Dijo así, un reto: si usted no deja a sus hijos mejor de lo que sus papás lo dejaron a usted, vino a perder el tiempo a la tierra. Amén o no amén. Qué reto. ¿Qué reto? Sigo adelante rápidamente. ¿Por qué otra razón Dios no respaldó
el sueño y no cuidó la posesión de Adonías. Dice, entonces Adonías, hijo de Tatatá, se rebeló diciendo, yo reinaré, ok, versículo 6. Dice, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Nunca lo corrigió, nunca le llamó la atención. Además, era de muy, ¿qué? Hermoso parecer, y había nacido después de ¿quién? ¿Había nacido después de quién? De Absalón. Es decir, que Adonías era mayor que Salomón. ¿Quién era mayor? Adonías. Aquí está la otra razón por la cual Dios no lo respaldó. Porque Dios no se fija en las apariencias. ¿Dios no se fija en qué? En las apariencias. Al parecer, humanamente, la persona que debía estar en el cargo de rey ahora era Adonías, por dos razones. La primera, porque era hermoso. O sea, era un papacito. Cuando la Biblia dice que una persona era linda, era porque era preciosa esa persona. No a cualquiera en la Biblia se le llamaba hermoso, pero Dios dice que usted es hermoso. ¿Usted no cree eso? Usted es hermosísimo. ¿Sabe por qué? Porque usted es la mejor imagen de Dios. Por eso a Dios no le gusta que se hagan imagen de nada, porque la mejor imagen de Dios ya fue hecha. Usted. Dice la Biblia que Dios nos hizo a su imagen, a su semejanza. Amén. Ok. Aquí había un parecer. La gente dijo, no, este hombre es grande, esbelto, bonito, hermoso, tiene pinta de rey. Ese tiene pura pinta de rey. No, ese tiene que ser. Además, era el que le seguía a Absalón. Absalón ya había muerto, porque si usted conoce la historia, Absalón fue también un mal hijo. Y David sufrió con él. Y murió Absalón. Y Absalón también usurpó el reinado. Y sacó a su papá corriendo y lo persiguió para matarlo. El que seguía en la lista de hijo para que fuera rey era este señor, Adonías. Adonías. Y en la antigüedad había una ley que si moría el hijo mayor, el que le seguía sucedía el puesto. Por lo tanto, ante las apariencias humanas, el que debía ser rey era Adonías. Pero le tengo que decir que Dios no se fija por las apariencias. Cuando fueron a escoger a David como rey, David era el más chiquito de la casa. La raspa que llaman. ¿Sí? El último, señor. Sí, eso. Allá. Y además ni estaba en la casa. Fueron y vieron los hermanos altos, bonitos. Y Samuel, este es el rey. No, y el Dios que él no es. ¿Tienes más hijos, Isaí? Pues hay un chino como flaco, como desgalamido, un poquito desnutrido. Y está por allá cuidando las ovejas. Hágame el favor y me lo manda a llamar. Porque Dios le decía a Samuel que no era ninguno. Llegó David allá corriendo allí. 14, 15 años. Un chinito. Y Dios le dice, ese es el rey. ¿Sabe? Y Dios le dijo, a Samuel le dijo, ustedes los hombres se fijan en lo que está delante de ustedes, en la vista. Pero yo me fijo en el corazón. Y si usted está aquí es porque usted tiene algo en el corazón que a Dios le gusta. Amén. Si usted está aquí es porque usted tiene algo en el corazón que a Dios le gusta. Porque usted es feíto, pero su corazón es hermoso. Y al Señor le importa más lo que hay en su corazón. Amén. Por eso así los gorditos ya estamos algo flaquitos. Por eso Dios nos escoge. Por lo que hay en el ¿qué? Corazón. Por eso nadie podemos subestimar a nadie. Y escúcheme, este hombre al parecer a la vista era el rey. Lindo, hermoso, seguía en el linaje. No, este es. Dios no se fija en qué, en las apariencias. Además, le tengo otra terrible noticia. Salomón era hijo de un pecado que David había cometido. Por ningún lado podía ser rey. Pero Salomón tenía la culpa de eso. Él no pidió venir al mundo. Dios había mirado su corazón y por lo tanto lo había escogido. Por eso le quiero decir, yo no sé cómo a usted lo concibieron. Si sus papás lo concibieron
en bendición, en pecado, eso no importa. Lo que importa es que Dios a ti te eligió para que tu vida sea diferente hoy. No importa lo que tus papás hicieron, si se divorciaron, si están juntos. A ti Dios te permitió nacer porque tiene un propósito contigo. Y tú no puedes pasar desapercibido esta tierra sin cumplir ese propósito. Hay tronos esperando por ti. Y Dios está dispuesto a defender tu posición. Avanzo rápidamente y voy terminando. Siguiente versículo, el versículo 7, para que veamos otra razón por la cual Dios no eligió a Adonías. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales, ¿qué hacían? ¿Ayudaban a quién? ¿Sabe por qué Dios tampoco respaldó a Adonías? Porque tenía malos consejeros. ¿Qué tenía? Mire lo que nos dice la Biblia: sacerdotes. Sacerdotes le dijeron: Adonías, lo que usted está haciendo está, cuando todo el mundo sabía que Dios había escogido a Salomón. Los sacerdotes y los profetas, porque acá hay algunos profetas, sabían que el que seguía era Salomón, y aún así quisieron apoyar a Adonías. ¿A eso qué se refiere? ¿Malos qué? Consejeros. ¿Quién lo aconseja a usted? Sí, hagan lo mismo. Vaya y póngale también los cachos. Desquítese. Usted no merece eso. ¿Quiénes son sus consejeros? ¿Usted tiene buenos o malos consejeros? Hay algunas sonrisas en el auditorio. ¿Quién lo aconseja a usted? Eso quédele mal al pastor, no llegue temprano. Claro, como usted está conmigo, usted está con el Señor. ¿Quiénes son sus consejeros? ¿Sabe? Porque una persona, según un estudio, es diferente en 5 años por 2 razones. Anótelas. Por 2 razones. Una persona es diferente en 5 años por 2 razones. La primera, por las personas que se rodea. Y la segunda, por los libros que lee. ¿Cuántos de los que están aquí leen libros? ¿Usted lee o no lee? Lea. Nuestra cultura no es de leer, pero leer es importante. Vuelvo. Las personas que te rodean. ¿De qué personas tú te rodeas? ¿Quiénes son tus consejeros? ¿A quién le cuentas tus problemas? ¿Quiénes son los que te dicen qué hacer? ¿Buenos consejeros o malos? Porque estos señores impulsaron a Adonías para que siguiera con su plan. Si todos se hubiesen puesto de acuerdo y le dicen: señor Adonías, lo que usted está haciendo está mal hecho, no lo vamos a apoyar, Adonías retrocede. Pero por sus malos consejeros casi pierde la vida. Y estas cosas no le respalda a Dios. Cuando hay un mal consejero en tu vida, usted necesita en su vida es un padre proverbial. ¿Qué necesita usted? Diga, padre proverbial. Eso es lo que usted necesita. Un hombre que escriba como proverbios. ¿Se acuerdan del mensaje? Mantenimiento al corazón. ¿Sí se acuerdan? Díganme que sí se acuerdan. Amén, ¿cierto que sí se acuerdan? Aleluya. Un padre proverbial que te diga: sobre toda cosa guardada, guarda tú. Eso sí es un buen ¿qué? Consejo, un buen proverbio. Pero eso que sobre todo pasa en los hogares, eso usted haga de lo mismo. No se quede así, eso vaya y tome, eso sáquese la espina, eso vaya y haga esto, eso váyase a vacacionar unos días, desordénese. Y luego ¿qué pasa? Usted tiene derecho, y como que te envalentonan y como que tú comienzas a encontrar que sí, como que sí tienen razón. ¿Malos qué? No se quede callado, respóndale, dígale a su jefe hasta de qué se va a morir. No se deje. ¿Malos qué? Consejeros. Y cuando una persona está rodeada de malos consejeros, no llega lejos. Rodéese de personas iguales o mejores que usted, pero no peores, porque si no usted no llega a ningún lado. Amén. Rápidamente, Señor Jesús, el tiempo. Y el último, versículo 8 y 9. Pero el sacerdote Sadoc, y bueno, puedes pasarlo por favor. Versículo 9, mira lo que él hizo. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña, la cual está cerca de la fuente de Rogeb, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey,
y a todos los varones de Judá, siervos del rey, y versículo 10 y último, pero no convidó al profeta Natán, ni a Banaí, ni a los grandes, ni a Salomón. ¿Quién? ¿Por qué no invitó a Salomón al agasajo? ¿Por qué no invitó a Salomón? Si era su hermano. Porque no le qué. No le convenía. Y aquí está la última razón por la cual Dios no va a respaldar a una persona con sus sueños y sus proyectos. Porque va en contra de la voluntad de ¿quién? De Dios. Va en contra. Este señor no invitó a los que estaban opuestos a él, especialmente a su hermano Salomón, porque todo el mundo sabía que Salomón era el próximo rey. Y ir en contra, ¿qué hizo él? Dice la Biblia en los versículos 8 rápidamente, dice algo específico que él hizo. Fue matar ovejas y animales y vacas. ¿Por qué hizo esto? Él quiso legalizar la cosa. Él quiso legalizar la vuelta. Porque resulta que cuando un rey o un profeta era escogido, se quemaban animales en ofrenda a Dios, para que Dios aceptara la ofrenda, como diciéndole: Señor, por lo que acabas de hacer conmigo, por haberme elegido, yo te ofrezco esto en adoración. ¿Me hago entender? Adonías está pasando por la tangente y está diciendo: aunque Dios no me haya elegido, ofrezcámosle un sacrificio. ¿Será que Dios aceptó ese sacrificio? No, porque iba en contra de su ¿qué? De su voluntad. Y escúchame lo que le voy a decir. ¿Cómo lo podemos comparar nosotros? Se lo digo rápidamente. Muchos, tristemente, lo que hacemos con las manos lo destruimos con los pies. Porque oramos, pasamos noches. Conozco una señora, de verdad, no le estoy diciendo mentiras. Conozco una señora que es buena para orar, pero buena. Ora más que yo. Con eso le digo todo. Ora mucho. Es una mujer que se mete a orar, hace vigilia sola en su casa. Y es verdad, no es mentira. Hace ayunos. Pero su comportamiento, una cosa no tiene que ver con la otra. O sea, no hay nada ahí. Y este hombre se está autoproclamando rey y ahora va a querer ir a ofrecerle un sacrificio a Dios, como si Dios se lo fuese a ¿qué? Aceptar. Escúcheme, ir en contra de la voluntad de Dios no sirve. No vaya en contra de la voluntad. Pastor, eso ya nosotros nos acostumbramos a vivir así. No, haga las cosas a la manera de Dios. No vaya en contra de la voluntad de Dios, haga las cosas bien. Amén. Y para terminar, le quiero contar lo siguiente: que a pesar de esta oposición que tuvo Adonías, Dios defendió la posición de Salomón. ¿Dios qué hizo? Defendió la posición de Salomón. Porque lo primero que Dios hace cuando te elige es defender tu posición. ¿Qué es lo que hace? Defender tu posición. Y yo quiero que usted rápidamente note estos versículos que vamos a leer. Versículo 11. Dice así: después de todo lo que sucedió, dice la palabra del Señor lo siguiente: entonces habló Natán a Betsabé, madre de ¿quién? Diciendo: ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Hagit, sin saberlo David nuestro señor? Siguiente versículo. Ya casi vienen. Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Siguiente. Ve y entra al rey David y dile: rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón, tu hijo, reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Siguiente versículo. Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y confirmaré tus ¿qué? Tus razones. Hasta ahí. Habían personas inconformes con que Adonías reinara. Dos especialmente: el profeta Natán y la mamá de Salomón. ¿Cómo se llamaba? Cuando yo pregunto, usted dice Betsabé. ¿Listo? ¿Cómo se llamaba? Betsabé. Uy, hermano, ¿cómo sabe? Betsabé, ¿cierto que sí? Natán y Betsabé. Y aquí está la defensa de Dios. Dígame dónde aparece Salomón haciendo algo. En ningún lado.
Dios inquietó el corazón de ¿quiénes? Del profeta y de la mamá, para que defendieran la posición de Salomón. Y escúcheme, si Dios tiene que tocarle el corazón a las personas para que lo defiendan a usted, Dios lo va a hacer. Puede que en su trabajo todo el mundo lo odie, excepto su jefe. Su jefe usted lo ama. ¿Y sabe qué le tengo que decir yo hoy a usted? Aquí está el plan, y no lo vamos a leer todo por tiempo, pero si tú lees hasta el versículo 27 vas a notar que ellos hicieron exactamente lo que está aquí. Dice la Biblia que Betsabé entró a la cámara, a la habitación del rey, porque ya estaba viejito, estaba acostado, y le dijo: tú me prometiste que el que iba a ser rey era Salomón. Y cuando ella estaba hablando con él, Natán entra, el profeta, y entra y le dice: David, sí señor, lo que dice ella es cierto. Usted dijo que el que iba a ser rey era Salomón, porque eso es lo que Dios quiere. Y hasta ahí le cuento para que vengan 8 días, ¿listo? Porque esto es como una novela, papá. Esto tiene capítulos. Y le tengo que decir hasta ahí vamos a ver hoy. Y yo quiero que usted aquí vea la primera acción de Dios cuando elige a alguien: defender su ¿qué? Dígale que a su lado, defender su posición. No se le olvide. Y si Dios tiene que levantar personas para que defiendan tu posición, lo va a hacer. Dios va a levantar personas. Dios va a levantar personas que crean en ti. Dios va a levantar personas que digan: usted vale la pena. Todos dicen que usted es un amargado, que usted es chiquito, que usted es feíto, que usted es tontico, pero va a haber alguien que va a creer en ti y te va a impulsar. Pero le voy a dar un consejo, y sobre todo a los que sirven en la iglesia. Amén. Y los que van a servir también. Aleluya. Cuando el pastor le jale las orejas, diga: sí señor. Porque si el pastor le jala las orejas y le dice lo que está haciendo mal, es porque quiere verlo mejor y porque quiere defender porque o si no, porque le tengo que decir que detrás de usted hay varios haciendo fila. Es la verdad. Me perdona, sí, pero tengo que decírselo. Usted no es indispensable en la iglesia. En la iglesia del Señor nadie es indispensable, porque Dios por gente no se vara. Hay gente que le dice a uno: pastor, me voy a ir de la iglesia. Pues Dios lo bendiga. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque uno tiene que entender que esto es de Dios. Y cuando alguien te corrija y te diga: haz esto, hazlo. Si ves que es para bendición tuya y para crecer. Si tú pides un consejo a alguien que ama al Señor y que busca un buen consejo, obedece a ese buen consejo, porque es Dios colocando personas que te defiendan tu posición. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos perdido nuestras posiciones, hemos perdido privilegios, hemos perdido bendiciones porque no hicimos caso a un buen consejo? Hombre, ya no más, no siga rogando. Ay, pastor, pero yo quiero seguir. Y pierde su ¿qué? Su posición. Dios aquí levantó a Natán y levantó a Betsabé, y aquí hay una representación. Dios hizo algo natural en una mujer y también algo sobrenatural en un profeta, porque el profeta representaba la voz de Dios. Ahora le tengo una buena premisa para ir terminando. ¿Por qué Dios le iba a hacer caso a Natán? ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué David le iba a hacer caso a Natán? ¿Alguien sabe por qué? Sí, pero específicamente por algo. ¿Quién era Natán para David? ¿Sabe quién? Sí, era consejero. Y especialmente David le decía a Natán: sí señor, yo lo obedezco, aunque David era el rey, porque Natán fue el que lo pilló haciendo pecado. ¿Se acuerda? Un corazón arrepentido, ¿se acuerda? Natán fue el que fue a confrontar a David porque David estaba pecando y le dijo: papá, estás haciendo las cosas mal, y lo confronta. David va a escuchar a Natán porque David un día le llamó la atención y porque fue para que él mejorara. David miraba a Natán como un hombre de respeto, como el hombre de Dios. Y si Dios tiene que tocar el corazón de personas de paz, de alcaldes, de concejales, de personas de renombre en nuestra sociedad para favorecerlo a usted, Dios lo va a hacer.
Amén. Si Dios tiene que tocarle el mismo corazón al presidente, a la alcaldesa de Bogotá, para que nos dejen abrir las iglesias, lo va a hacer. Dios lo hace, porque para Dios no hay nada imposible. Salomón quietico, esperando la promesa. Dios está haciendo todo y tocando el corazón de la gente para que defiendan su posición. David hasta el capítulo 1 y 2. Salomón no hace nada, solo esperar. Porque Dios defiende nuestras posiciones y defiende nuestras bendiciones. Amén. Y ya para terminar, quiero terminar con lo siguiente. Toda promesa que Dios hace, Dios la cumple. Porque para Dios no hay nada imposible. Y Dios, si tiene que cambiar el corazón de algunas personas para que eso se cumpla, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Créame que sí. Porque estas personas peleaban por lo que era justo, porque Salomón fuera el rey. Y Dios ama cuando usted y yo peleamos por lo que es justo. Ore al Señor pidiendo justicia para su vida, si usted considera que en su vida hay injusticias. Si usted considera que en su vida hay injusticias, pídale al Señor por justicia, que Dios hace justicia. ¿Amén o no amén? Así que quiero dejarlo hoy con esta primera parte. La primera parte de elegidos por Dios. Lo primero que Dios hace es defender tu posición. ¿Qué es lo que hace? Amén. Nunca se le olvide. Dios defendió la posición de Salomón, aunque hubo un usurpador. Amén. Muy bien, colóquese de pie, por favor. Quiero invitarle a que por favor usted allí donde está, ore conmigo y le pregunte al Señor en este momento cuál es la posición que Él tiene para usted. Ore al Señor. Padre, te damos gracias porque tú eres fiel y eres bondadoso, Señor. Te damos gracias, Jesús, porque tu palabra está en nuestras vidas. Dígale, Señor, gracias porque tú me has elegido. Dígale, Señor, gracias porque tú me has elegido. Dígale, gracias, Señor, porque si yo estoy aquí es porque tú me elegiste, Señor. Dígale gracias. Dígale gracias, Señor, porque entre muchos tú me elegiste a mí, Señor, para pertenecer a tu pueblo, pero sobre todo, Señor, porque hay una posición, Señor, que tú tienes para mí, una posición de privilegio, Señor. Y no subestimes el pensamiento de Dios, porque los planes de Él son más grandes de lo que tú te imaginas. Y aunque hasta el día de hoy no te ha tocado fácil, Dios tiene algo especial para ti. Tiene un puesto, tiene un lugar, tiene una posición que solo te pertenece a ti. Dígale, Señor, ayúdame. Si tú consideras que perdiste algún privilegio en Dios, dile, Señor, ayúdame a recuperar ese lugar al cual tú me llamaste. Algo sé, y es que aún te falta para llegar a ese lugar. Por eso no te des por vencido, ni creas que esa posición de dolor es la que Dios quiere para ti. Dios te quiere ver en una posición de bendición, de rey, de reina. En Él te quiere ver bendecido. No voy a caer, aunque la tormenta pegue fuerte, y aunque 1000 gigantes me roteen,
no voy a caer, permaneceré anclado a la roca, anclado a la roca que es Cristo. No tengo otro destino, vivo para Él, no voy a caer. Voy a caer aunque la tormenta pegue fuerte, y aunque 1000 gigantes me rodeen, no voy a caer, permaneceré anclado a la roca, anclado a la roca que es Cristo. No tengo otro destino, vivo para Él, no voy a caer. Y aunque pase por el fuego, no me quemaré. Aunque pase por el agua, no me hundiré. Tú vienes conmigo, una bandera alzaré, Jesús. Aunque pase por el fuego, no me quemaré. Aunque pase por el agua, no me hundiré. Tú vienes conmigo, una bandera alzaré, Jesús. No voy a caer. Señor, creemos que tú nos sostienes y que tú, Señor, defiendes nuestra posición. Defiendes la bendición que has guardado y reservado para nosotros. Señor, nosotros creemos que el enemigo no nos la puede robar. Dígale: Señor, tú me llamaste, Padre, tú me llamaste para bendición, no para maldición. Señor, y por eso creo que tú me sostienes. Te damos gracias, Señor, en esta hora, porque tu presencia está con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, gracias, Padre. Amén. Tome su lugar un momento, por favor. Amén. Amén. Elegidos por Dios. Elegidos por Dios. Ya para salir en este momento, quiero únicamente recordarle que nos puede seguir visitando en la iglesia. Aquí le esperamos. Amén. Aquí le seguimos esperando los miércoles a las 7 de la noche. Gracias por venir esta noche. Y también le esperamos los domingos a las 8, a las 10 o a las 12 del día para que también puedas asistir. En las redes sociales también estamos y también invitamos para que ustedes se puedan conectar a través de las redes sociales, y saludamos a nuestros amigos que están allí en las redes sociales conectados a esta hora. Gracias. Recuerda que puedes inscribirte en el número que aparece allí en la pantalla del video. Allí puede usted inscribirse y venir a la iglesia. Amén. Les esperamos en este lugar a todos ustedes. Bien, continuamos adelante orando, no desanimados, sino victoriosos, porque Cristo nos ama. Amén. Por eso le quiero invitar a que usted siga adelante. Colóquese de pie, por favor.